¿Por qué los veterinarios felinos nunca estamos contentos con el peso de un gato? ¿Tan difícil es mantener el peso adecuado? ¿Y por qué es tan importante? Hoy hablaremos sobre el peso justo de tu gato y los motivos por los cuales no tiene que estar ni por encima ni tampoco por debajo. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La Píldora Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria felina y cada día te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos, capítulo 67 del 9 de enero de 2024. Hoy es martes y todos los martes hablamos de cómo prevenir una enfermedad y hacer que tu gato esté aún mejor. Y hoy tenemos un capítulo súper importante porque el tema del peso es crucial en un gato. El peso es igual a salud, pero no solo por no engordar, sino también por no adelgazar. Vaya, que es posible que tu veterinaria felina, como yo, nunca esté contenta con el peso de tu gato. Yo soy muy pesada con esto. A mí me pasa. Mis pacientes si suben de peso, mal, porque suben, y si bajan, ya me estoy empezando a rayar y a pensar en qué estará pasando. Así que, en fin, un sufrimiento, y yo siempre le amargo la vida a la gente, pero es que es muy importante. Ahora lo veremos. Para que te hagas una idea de lo que hablaremos hoy, te explico cómo va a ir el capítulo. Lo primero que vamos a hacer es cómo calcular el peso o el estado ideal desde casa y en la clínica. Hablaremos de esto. Después hablaremos de por qué no es bueno que suba y por qué no es bueno que baje. Y después, claro, pues la píldora felina de hoy. Vamos a ver cómo podemos calcular el peso o el estado ideal de nuestro gato. Podemos hacerlo en la clínica o en casa. La verdad es que en la clínica pues es más preciso porque normalmente tenemos una balanza más exacta y además tomamos las medidas corporales. No se trata solo de pesar al gato, sino que se trata de medir con una cinta métrica, pues medir, por ejemplo, el tamaño de la pata, el tamaño de la cabeza, el largo del gato. Hay una serie de medidas, 7, 8 medidas, con las que con eso podemos calcular cuál debería ser el peso ideal. No simplemente si el gato se ve gordo o delgado o si pesa 4 o pesa 4,3, sino que con esas medidas es como si nos hicieran nosotros las medidas pues de cintura, de cadera, de brazo, ¿no? Esas medidas que te hacen cuando te quieren medir el IMC y todo eso, pues es bastante más exacto hacerlo así, y esto en la clínica lo hacemos de manera regular. Con esto se calcula más que el IMC, que es lo que haríamos en el índice de masa corporal, que es lo que haríamos en humanas, se controla o se calcula el índice de condición corporal, el ICC. C de casa, I de Italia, C de Cantabria y C de Cataluña también. Bien, con eso ¿qué vamos a ver? Pues la masa grasa y también la masa muscular. Y tenemos que tener en cuenta que esto será diferente dependiendo de las características propias de cada individuo, porque no será lo mismo con diferentes gatos. Y hay varias cosas que hay que tener en cuenta cuando se calcula si el peso que tiene un gato es el que toca o no. Por ejemplo, la raza de este gato no es lo mismo un Maine Coon que un bengalí, por ejemplo, en cuanto a peso. No es lo mismo un gato con joven que un gato más mayor, es decir, la edad también será un factor importante. Quizá con un gatito más joven podemos permitirnos el lujo de tenerlo un poquito delgado, pero con un gato mayor no. También será importante tener en cuenta el sexo y si está castrado o no. También el estilo de vida, si es un gato que sale a la calle y tiene una actividad física moderada o incluso elevada, o un gato que vive en casa y va del sofá a la cama, de la cama al sofá, y su actividad física es nula o muy bajita. Y también otra cosa que habrá que tener en cuenta, aparte de la raza, aparte de la edad, del sexo y del estilo de vida, es cómo ha estado siempre. ¿Siempre ha estado así? ¿Siempre ha estado delgado? Porque, por ejemplo, yo tengo una paciente, una gatita, que siempre está muy delgada, que la pesamos cada mes, siempre está así, no varía de 2,9, 2,8, 3 al día que estábamos inspirados, pero más de 3,2 creo que no la he visto nunca. Vale, pues ese es su peso, ella está bien. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el día que se pone con un vómito o una diarrea no podemos esperar, no tenemos margen, porque hay poca reserva allí, poca grasa para aguantarle durante un par de días.
Así que el cómo ha estado siempre es algo importante. Por eso la primera vez que vemos un gato, o al menos que yo veo un gato en la clínica, pregunto si siempre ha estado así, porque si yo aún no lo conozco, aún no tengo un historial en mi mente de todo eso, o en el registro del ordenador de otros compañeros, pues vosotros sois los que sabéis cómo ha estado siempre vuestro gato. Sí, siempre ha estado así, perfecto, estupendo. Si ahora está bien y siempre ha estado así, estupendo. Si ahora está mal y siempre ha estado así, bueno, tenemos que vigilar esto, ¿vale? En casa también podemos hacer algún tipo de cálculo de cómo está el gato, pero es más aproximado. A mí me vale mucho como seguimiento, pero no como primera visita de peso. La primera visita de peso se tiene que hacer en la clínica. ¿Y cómo se puede hacer? ¿Cómo puedes hacerlo tú en casa con tu gato? Pues hay que tocar ciertos puntos del cuerpo y medir allí si hay grasa o no. Estos puntos son la cabeza, son las costillas, es la columna y es la cadera. Para mí, un truco muy fácil y también poco preciso, pero que es muy fácil de recordar, es que si puedes tocar las costillas, bien. Si las puedes ver, no está bien, está demasiado delgado. Y si no las puedes tocar porque hay una capa de grasa, si estás tocando allí algo que no es costilla, mal, porque está demasiado gordito. Así que las costillas y la columna se tienen que poder palpar, se tienen que poder tocar, pero no se tienen que poder ver. Eso es muy genérico porque aquí no estamos hablando de masa muscular, solo estamos hablando de grasa. Y en cambio en los gatitos mayores, a partir de 7 años, hay que tener mucho en cuenta que se está empezando a perder la masa muscular. Y eso es algo que no se puede hacer, no se puede medir también desde casa. Si podéis también en casa, lo podéis pesar con una báscula. Pesar con una báscula humana, bueno, no es lo ideal, pero si es lo único que tenéis en casa, pues lo podemos hacer. Lo podemos hacer con vosotros, cogéis a vuestro gatito y os lo cogéis en brazos y os subís a la báscula y luego hacemos la resta del peso. Es mejor hacerlo así que sin nosotros, que simplemente poner al gato encima de la báscula, perdonad, porque no se vaya a estar quieto, que hay gatos que se están perfectamente quietos en la báscula y hay gente que tiene un truco de poner la báscula debajo de donde está la comida, entonces allí se queda quieto el gato, pero muchas veces hay básculas que no los detectan bien. Hasta que no hay un peso significativo, esas básculas no se encienden, sobre todo las básculas digitales, y puede ser más difícil de valorar. Así que pesarlo con una báscula humana puede causar algunos que otros, no problemas, pero sí mal cálculos. Entonces yo os recomiendo que compréis una báscula para bebés o para animales que no suelen ser muy caras. Os dejaré un link en las notas del programa para que veáis cuál es. Esta, la verdad es que me gusta bastante porque es curvada y tiene tara y además mide de 5 en 5 de gramos, así que es una báscula muy, muy interesante en este sentido. Luego, otra cosa que en casa hay que vigilar es... Uy, un momento, ¿qué está pasando? Pupusito, ¿pasas por aquí? Sí, a ver, vamos a bajar. Se va a poner encima mío. Venga, vaya, pupusito. Ay, sí. Uy. Vale. Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando tocamos a un gatito es que no siempre es importante medir y tener en cuenta lo que es la bolsa matricial. La bolsa matricial, este colgajo de piel que tienen muchos gatos debajo de la barriga y que parece que estén súper gorditos, pues no es tan importante eso como el tema de las costillas, el tema de mirar si hay o no grasa en algunas partes del cuerpo. Así que no tengáis mucho en cuenta y no os preocupéis mucho por esta bolsa matricial, porque muchas veces es más pellejo, no está lleno ni hay ningún problema. Estas bolsas matriciales no son relevantes. Si os gustaría que habláramos de esto de la bolsa matricial, de dónde viene, para qué sirve y que si se puede o no eliminar en algún momento, lo podemos hacer en otro capítulo, me lo decís y ya está. Entonces, todo esto que hemos comentado, las medidas que podemos hacer en la clínica y las medidas que podemos hacer en casa, nos permiten más o menos ver si nuestro gato está en el peso ideal, y si lo está, pues perfecto, mantenemos ese peso y vamos a ir controlando. Si suben, mal. ¿Por qué? Porque si suben de peso, estos gatitos o si tu gato ves que de golpe empieza a subir de peso, puede haber varios problemas, y es que este peso puede haber subido
simplemente porque está comiendo más por aburrimiento, por alguna conducta así, o porque tiene alguna enfermedad, como por ejemplo diabetes. Pero es que además el hecho de tener peso te predispone a otras enfermedades, como por ejemplo unas cardiomiopatías, problemas en el corazón, o también a la propia diabetes. Es decir, la diabetes puede provocar que aumentemos de peso o que bajemos de peso, y un aumento de peso nos puede provocar diabetes. Es decir, que suba de peso nunca es bueno en general. Es algo que hay que controlar mucho. Y si bajan, genial, ¿no? Si bajan no hay ningún problema. Pues no, también mal. Es que nunca estamos contentos, los veterinarios, esto ya pasa. ¿Por qué? Porque si bajan es un signo de que hay algo que está pasando allí. Puede ser que este gatito le esté pasando algo. Y para mí aquí la pregunta clave cuando un gatito baja de peso es si está comiendo igual o no. Y esto es muy difícil de ver, porque si no estás calculando realmente la cantidad de comida que come tu gato cada día, o tienes más de un gato, es súper complicado de que me puedan asegurar de que está comiendo igual. Así que estos cambios de peso para abajo hay que controlarlos, porque pueden ser signos de alguna enfermedad, como por ejemplo el hipertiroidismo, que hablamos en el capítulo 61, os dejaré el enlace en las notas del programa, o también de una enfermedad renal, que la hablamos también en el capítulo 52 y también os dejaré el enlace en las notas del programa. Me quiero entretener mucho más en estas enfermedades, que ya están bastante explicadas. Si tenéis alguna duda me podéis escribir. Y además la bajada de peso no solo puede ser que nos indique que está pasando algo, sino que además también puede provocar enfermedades, puede provocar otras cosas. Es decir, si me baja de peso, ¿qué pasa? Que puede pasarle algo, puede ser que le esté pasando algo, y además por culpa de bajar de peso tendremos un problema, porque los gatitos que están por debajo de una condición corporal de 4/9 tienen más propensión a tener enfermedades, tienen problemas para regular la temperatura corporal, y además a la mínima que haya una anorexia, que haya un poquito, o disrexia incluso, que dejen de comer durante unos días o que no coman lo que toca, estos gatos pueden sufrir caquexia enseguida. Es lo que os comentaba de esta gatita, que enseguida que tiene algún vómito o alguna diarrea o vemos cualquier cosa, es importante que lo tengamos en cuenta, porque ya está en el peso justito. ¿Cuánto es esta cantidad por la que nos tenemos que preocupar? Que siempre es la pregunta del millón. Pues un 10%. Un 10% que suba, un 10% que baje, es peligroso. Es algo que potencialmente nos puede provocar problemas. Sobre todo una bajada de un 10% de peso. ¿En cuánto? Pues depende. Os diría en un mes como caso extremo, pero si ha bajado un 10% en un año, para mí también es causa de investigación. Es decir, si de vacuna en vacuna o de control anual en control anual baja un 10% y no ha habido ningún cambio en casa, no ha habido, sabes que ahora este gato empieza a salir a la calle y tiene más actividad, vale, pues igual es eso. O es que hemos cambiado un pienso que es menos calórico, pues igual es eso. Pero si no ha habido ningún cambio y el gatito ha bajado un 10% de peso, esto hay que investigarlo siempre. Bueno, si queréis que sigamos hablando de esto, que hablemos más en profundidad de estas regulaciones de peso o cómo hacer mejor el control desde casa, escribidme a pupusito.cat/contactar y me decís también si os ha gustado o no este capítulo, y si queréis que propongamos algún otro capítulo, algún otro tema para hablarlo. Para terminar ya, te voy a dar la que es la píldora felina de hoy. Y la píldora felina es: fíjate bien en los cambios sutiles que tiene tu gato e informa a tu veterinaria felina lo antes posible. Recordad que cada mes sorteo una asesoría felina conmigo y que solo tenéis que entrar en la newsletter. Lo tenéis en las notas del programa. Y ahí también tenéis el curso gratuito Entiende a tu gato en 7 días. No me entretengo más, que hoy ya estoy haciendo un capítulo bastante larguito. Gracias por dejar 5 estrellas en Spotify, en iTunes y por estar aquí cada día. Con esto me estás ayudando a ayudar a más gatos. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.